Muy buenos días, amados hermanos. En esta mañana vamos a tomar lectura en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Este versículo nos enseña que no debemos actuar de forma parecida o similar al mundo, porque entonces, ¿qué nos diferenciaría del resto? Debemos permitir que nuestra mente o entendimiento sea transformado, renovado y sometido libremente a la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra. El permitir que esto ocurra en nosotros nos llevará a entender, a probar, a saber, comprobar y examinar si estamos en la voluntad de Dios, que es buena, porque siempre provocará algo bueno en nosotros, agradable, porque en contraste con todo lo que es arbitrario, el fruto que produce en nosotros es así, y perfecta, porque nos conduce hacia la perfección en Cristo. La clave de cambio en Romanos. ¿Cuál es esa clave del cambio en este versículo? Es que esa transformación debe producirse en nuestro interior, y para efectuar esos cambios tan profundos necesitamos algo que pueda atravesar la superficie y llegar hasta lo más hondo. ¿Y qué para eso puede ayudarnos? Cuando aprendemos lo que Jehová espera de nosotros según su propósito expuesto en la Biblia, nuestra reacción revela lo que tenemos en el corazón y nos hace conscientes de los cambios que debemos realizar para cumplir la perfecta voluntad de Dios. Para ellos, hermanos, el paso fundamental es superar el estilo de vida que nos presenta el mundo. Es revisar nuestras convicciones sobre qué estamos nosotros siendo firmados. No hablamos de una serie de reglas o principios que nos parecen adecuados, sino de aquella clase de convicciones por las que estamos dispuestos a dar nuestra vida. El cristianismo no es un conjunto de enunciados filosóficos que ayudan a las personas a sentirse mejor, o una serie de reglas para hacer la vida más aburrida, en ninguna manera. Se trata de una relación personal con nuestro Creador, buscarlo fervientemente, permitir que nos demuestre su amor, compartir tiempo con Él y conocer su carácter. Nunca podrá resistirse o enamorarnos del Señor cuando hagamos eso. Si se busca con un corazón sincero la verdad acerca de la vida de Cristo, nos encontraremos con una historia maravillosa acerca de la cruz, donde Dios tomó la decisión de entrar en un cuerpo mortal y entregar su vida por cada uno de nosotros. Ese sacrificio, hermanos, tenemos que valorarlo. Dios transforma nuestra mente y nos hace el templo espiritual mediante el uso de la palabra. Así como usted invierta su tiempo en meditar la palabra de Dios, memorizándola, haciéndola parte de su interior, Dios gradualmente hará su obra en nosotros y nos hará mucho más espirituales y renovará nuestra mente día con día. Esto es mediante la palabra. Sin la palabra de Dios nosotros no vamos a poder conseguir eso, renovar nuestra mente a diario. Es fundamental que meditemos, aunque sea un poco, de poco en poco se comienza, pero es importante, ya que así va a ser un alimento espiritual a nosotros. Y si cada cosa en nuestra cabeza que está llena de cosas del mundo que todos los días nos acechan, poco a poco vamos a ir limpiando, poco a poco vamos llenando nuestra mente con la palabra de Dios y así seremos renovados. Nuestra mente, hermanos, es la que controla todo nuestro cuerpo y su voluntad controla y la voluntad controla la mente. Mucha gente cree que controla su voluntad mediante fuerza de voluntad, pero usualmente fracasa. No es en nuestras fuerzas que vamos a poder vencer al pecado, vencer las dificultades, todas aquellas cosas que son como barreras para acercarnos más a Dios. Es a través de la fuerza de su Espíritu Santo, de acercarnos a Él, no en nuestras fuerzas. Esa es la experiencia de Pablo, ¿no?
en Romanos 7 del versículo 15 al 21. Pablo ahí, al encontrarse con Dios, ¿no? Cuando estaba yendo a perseguir a los cristianos, pues todos sabemos la historia, ¿no? Que se le nubla se le nubla la visión, y que Dios le dice, no, ¿por qué me persigues, no? Y bueno, él queda ciego. De ahí sabemos que recubre la vista, ¿no? Por un profeta de Dios, pero él ahí tuvo un cambio de mente totalmente, de un perseguidor de la palabra, de los cristianos, a un siervo que ahora sería uno de ellos. O sea, hizo un cambio total en su mente. Dios lo que hizo fue renovar la mente de Pablo, ¿no? Y bueno, así de este testimonio es un ejemplo para nosotros, de lo cual debemos buscar siempre de Dios, para que Él quite nuestra manera humana de pensar, limitada, ¿no? Y muchas veces llena de cosas que nos daría vergüenza hasta decirlo, que cada uno piensa en su mente, y muchas veces no lo decimos, pero nos daría vergüenza decirlo algún día. Entonces, todo eso se va a quitar mientras nosotros nos alimentamos más y busquemos más de Dios. Todas esas cosas en nuestra mente tan mundana, ¿no? Va a poder ser amortiguada y ser disminuida, y Él va a crecer en nosotros, ¿no? Por eso es importante que cedamos nuestra mente a la voluntad de Dios, porque su poder puede tomar el control y darnos la fuerza de voluntad que necesitamos para ser cristianos victoriosos, para ser cristianos que vayan de victoria en victoria y no de derrota en derrota. ¿Tú quieres ser eso, hermano? Yo sí quiero ser una cristiana que anda de victoria en victoria. Entonces tenemos que someter nuestra mente a la palabra de Dios. La mente es lo que comanda todo nuestro cuerpo, nuestras decisiones, nuestras emociones. Todo pasa primero por la mente. Lo pensamos, lo hacemos. Entonces, para no hacer cosas incorrectas que a Dios no le agradan, es importante someter nuestra mente a la palabra de Dios antes de poder ejecutarlas, examinarlo de acuerdo a la Escritura, y según eso tomar la decisión. Entonces, si nosotros no nos acercamos a Dios, estaremos tomando decisiones equivocadas que más adelante nos arrepentiremos, nos daremos cuenta que estuvo mal. Pero para no tener eso, hermanos, para llevar una vida de victoria, de triunfo, una vida bendecida, bajo la mano poderosa de Dios, una vida en paz, con gozo, y una vida que agrada a Dios haciendo su voluntad, es necesario someter nuestra mente a la palabra de Dios. Bueno, hermanos, esa es la meditación de la mañana. Espero que hayan podido entender, ¿no? Y bueno, vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios, por tu palabra, por enseñarnos que nuestra mente es tan frágil, que nuestra mente es tan limitada, que nuestra mente está llena de cosas mundanas que día a día se nos vienen, ¿no? Se nos presenta de muchas situaciones, de muchas circunstancias que nos pasan, pero tu palabra es verdadera, y dice que debemos someternos, debemos renovar nuestra mente mediante la palabra de Dios, y así nosotros podemos comprobar, vamos a experimentar que es verdad, ¿no? La palabra de Dios que se cumple, que es buena, agradable y perfecta. Y qué más beneficio para nosotros tiene eso, ¿no? Que es lo mejor, ¿no? Vamos a tener vidas con un propósito, vidas con sentido. Ayúdanos, Señor, a poder llevar esta clase de vida que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a poder saca de nosotros todo aquello que no te agrade en nuestra mente, y ayúdanos a poder estudiar más tu palabra, cosa que podamos llenar nuestra mente de tu palabra y podemos confrontar nuestro pensamiento con lo que dice la Biblia, y de acuerdo a eso tomar una decisión. Ayúdanos, Padre, a someter nuestra mente todos los días. Ayúdanos, Padre, porque somos muy débiles. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos, a cada uno de ellos, Padre, y a sus familias, que los guardes, que nos des, Padre, nos enseñes siempre con tu palabra lo que debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos portarnos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra.
te bendecimos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.